¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Estamos nuevamente en Ciudadanos, en esta hermosa casa. Y bueno, voy a presentar a mis compañeros que están muy ávidos de preguntar, ¿no? No se van a pelear mucho, ¿me lo prometen? Usted escuchó, Princesa, que dijeron que no se iban a pelear tanto, ¿no? Pero no venimos a pelearnos. No, usted no, pero estos dos, ¿cómo hago? Es difícil, ¿no? Es difícil, sí. Vamos a tener que arbitrar alguna cuestión. Sí, algunas porque a veces hay que poner correctivos. Bien. En el final del programa, por ahí vamos, cuando cerramos, hacemos un análisis de cómo está el país ahora y alguna cuestión. Pero no lo hacemos esperar a Arteaga, que sí, lo tenemos aquí. Arrancamos. Y arrancamos con José Arteaga. ¿Cómo estás, José? ¿Todo bien? Muy bien, Walter. Buenas noches. Contento de estar nuevamente en piso después de 2 años de Zoom. Ejecutivo de CNRT, que es la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. Venís de Santiago del Estero. Exactamente. ¿Cómo ha sido esta historia y qué es lo que están desplegando a nivel nacional? Estamos cumpliendo un objetivo que primero lo puso Mario Meoni, el primer ministro de Transporte de este gobierno, actualmente Alexis Guerrera, que es ser verdaderamente un organismo federal. Esto significa estar en todas las provincias, en toda la República Argentina, estar cerca del usuario, del vecino, del ciudadano, y debíamos inaugurar una delegación, una subdelegación en La Banda, así que estuvimos con Pablo Mirolo y con el intendente Roger en el día de ayer, inaugurando en La Banda. Antes de ayer estuvimos en Formosa, ahí sí te puedo dar una primicia, les puedo dar una primicia, con Formosa va a ser objetivo cumplido, vamos a estar en todo el país. Hemos podido reabrir en Tierra del Fuego, abrir en San Luis, donde nunca estuvo, abrir en Entre Ríos. ¿Cuántas delegaciones? Cuando llegamos había 28. Sí. Con Formosa vamos a hacer 45. O sea que es todo. ¿Y qué ha cambiado? Porque me imagino que la pandemia ha sido, bueno, algo que indudablemente cambió el paradigma de todo lo que tiene que ver con el transporte. Pero ¿qué otras cosas hay que cambiar a partir de ahora? ¿Qué es lo más urgente? Walter, la pandemia fue algo inédito para todos. Desde hacer los protocolos de utilización del transporte en todas sus modalidades, ferroviaria, automotor, urbanos, larga distancia, el transporte de cargas, que es esencial a la logística, a los alimentos, a los recursos de nuestras localidades, eso nos dio la impronta de cuánto había que hacer y transformar en este organismo, que es un organismo federal, sobre todo en base a tecnología, a innovación. Ya no es solamente la fiscalización y el control presencial, que lo seguimos haciendo. Vengo ahora de una verificación técnica rápida en una empresa de transporte urbano, pero sí las herramientas tecnológicas nos permiten saber a dónde tenemos que estar y por qué tanto en el sistema ferroviario como de cargas como automotor urbano y larga distancia, y en eso estamos invirtiendo mucho. Cuando se viaja al exterior, sobre todo a Europa concretamente, una de las cosas que sorprenden son los sistemas de transporte. Todo el mundo viene hablando maravillas de los sistemas de transporte, que los colectivos pasan o los buses pasan a horario justo, que viene un tipo y te avisa cuánto va a tardar. También es cierto que son carísimos. Exactamente. Son muy caros. Digo, ¿a cuánto está el sistema de transporte argentino no digo de equiparar a ese primer mundo, pero para dar un servicio que no diste demasiado de todo eso que sorprende? Hay mucho por hacer. Son contextos distintos, países distintos, culturas y hábitos distintos de por qué utilizamos el transporte. Hay que empezar por decir que en Argentina el transporte urbano de pasajeros está altamente subsidiado por el Estado, justamente porque transportamos trabajadoras y trabajadores. Si uno va a lo que debiera ser la tarifa hoy, no baja de 127 pesos, está 18 en zona urbana, con lo cual ¿Eso es lo que debería costar? Eso es lo que debería costar. Pero ese subsidio solamente es para la zona AMBA en gran parte, no para el resto de provincia de Buenos Aires y el resto del país. Fundamentalmente para la región metropolitana, ¿sí? Porque es de jurisdicción nacional donde está el transporte y las provincias se están discutiendo actualmente. Es todo un tema de las provincias, del conjunto de las provincias del interior de la Argentina, con Economía y con el Ministerio de Transporte, justamente el valor de la tarifa. Pero en sí el sistema está altamente subsidiado. Pero para responderte, hay mucho para hacer en materia de calidad,
de unidades, de formaciones, de seguridad en el transporte, sobre todo en el sistema ferroviario. Hay mucho para trabajar después de 4 años durísimos de desinversión de lo que fue de alguna manera el gobierno anterior y todo lo que falta hacer en materia de accesibilidad también al transporte. Sí, la verdad, como vos bien decías, el transporte hoy está destinado a la clase trabajadora y yo creo que muchos políticos deberían hacer el ejercicio, aunque sea como mínimo una vez a la semana, tomarse el bondi, andar en tren, digo, porque si no se pierde justamente esa conexión con la realidad. No, bueno, yo no conozco, algunos lo hacen para campaña solamente, pero digo, es verdad que el trabajador que no tiene otra posibilidad, además tarda muchísimo más en resolver su vida cotidiana porque nos falta aún mejorar el sistema de transporte, especialmente en la cuestión de los horarios y después en cómo se viaja. Exacto. Y también los circuitos de por dónde va el transporte. Las frecuencias, los circuitos. Mira, la semana pasada me convocó el bloque de concejales de acá de la ciudad. Yo he sido concejal unos cuantos mandatos y La Plata me convocó para consultar, asesorar, preguntar. La Plata tiene en este momento, en este año, una oportunidad histórica, Rosario, que es discutir las concesiones locales que terminan y hablar por primera vez con la provincia, con un ministerio de transporte. En La Plata vos sabés que conviven líneas locales como líneas provinciales, los dueños son las mismas empresas, con lo cual es una oportunidad histórica para La Plata. Esto le transmití a nuestros concejales, poder discutir lo que vos claramente decís, recorridos, frecuencias, que el transporte público sea verdaderamente un servicio público que tiene que llegar a donde tiene que llegar más allá del costo, y por eso también el Estado Nacional y el Estado Provincial, como la mayoría de las provincias, subsidian este valor de la tarifa. Sí, y además ordenaría el tránsito, que hoy es bastante caótico, y mejoraría la calidad de vida de toda la población, o sea que es estratégico. Es estratégico. Yo quiero volver a la pregunta inicial de Walter, ¿no? Porque nuevamente estamos ante una cuarta ola de coronavirus. Vos hablabas hace un ratito de los protocolos que tuvieron que armar en el transporte público de pasajeros, ya sean los ferrocarriles como en el sistema de transporte de pasajeros en colectivos, bueno, todo lo que tiene que ver con transporte de mercaderías, todo eso. ¿Se van a implementar nuevos protocolos a partir de ahora? No, y te agradezco la pregunta, José Luis. El protocolo existe, está actualizado. ¿Qué significa actualizado? Desde que comenzó la pandemia nos sentamos con las cámaras empresarias de todas las modalidades, con los gremios que representan a los trabajadores, ferroviarios, automotores, cargas, y diseñamos un protocolo siempre supervisado por la autoridad sanitaria. Ese protocolo, en función del avance de la pandemia y también claramente de la base de la vacunación, fue cambiando sus características a tener el protocolo actual, comunicado y difundido. La semana pasada, a partir de la definición pública de la ministra Carla Bisotti y del ministro de la provincia de Buenos Aires, Kreplak, en función de lo que pasa en la región metropolitana en materia de contagios, visualizamos la vigencia de ese protocolo, que significa nada más y nada menos que volver a los hábitos que por ahí perdimos, que por ahí nos relajamos, uso obligatorio del barbijo, obligatorio en unidades y espacios cerrados del transporte público de pasajeros en todas sus modalidades, y también insistir y volver al hábito del alcohol y de las ventanillas abiertas más allá de que haga frío como hoy. En las ese ventanillas abiertas. En ese protocolo originalmente el chofer tenía que pedir el certificado de vacunación al ya pasajero. No se pide. Ya no es obligación pedirlo en esta nueva etapa. Exactamente, ya no se pide, se sobreentiende que el proceso de vacunación ha sido más que exitoso en función de cómo han bajado los niveles de contagio, por eso estamos relajados como estamos relajados. Esta cuarta ola ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos 15 días, por eso es necesario y útil, y les agradezco a Ciudadanos esta pregunta, volver a insistir con que en el transporte público la ventilación por parte de las unidades, esto es las empresas, tiene que ser obligatoria y el usuario tiene la obligación de usar el barbijo. Hoy estás trabajando a nivel nacional, estás en otra función, pero sos hombre de la ciudad y continuamente te vemos recorriendo los barrios. ¿Cómo está la ciudad hoy? ¿Qué análisis podés hacer? Y está complicada, verdaderamente, siendo una ciudad capital de provincia, y como uno la quiere y la sueña y la siente, nos cuesta todavía entender en el siglo XXI algunos temas
crónicos sin solución, sobre todo en materia de actividad económica, de seguridad. ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Qué es lo que realmente ha decaído? El futuro en materia de oportunidades para los más jóvenes. ¿De qué va a vivir esta ciudad en los próximos 20 años? Que pasan rápido, muy rápido. La matriz económica que ofrezca oportunidades, que no sea exclusivamente hoy un plan o el Estado. ¿Sí? ¿Esto no va de la mano de lo que la economía hoy manda? ¿Vos pensás que la Ciudad de La Plata podría encontrar la Ciudad de La Plata camino? la Ciudad de La Plata desde hace mucho tiempo tiene potenciales, Walter, que tienen que ver con la oferta turística, lo tecnológico, la articulación del conocimiento. Nuestra universidad tiene un potencial para consolidar y para proyectar como alternativas de trabajo que todavía son incipientes, pero hay que trabajarlas en el tiempo, con un plan estratégico, que gobierne quien gobierne, esto se pueda cumplir. Como ninguna ciudad, mira que me ha tocado recorrer aún en plena pandemia 2 veces casi todo el país. Por lo que estás diciendo, la pregunta se queda de Maduro. ¿Vas a ser candidato a intendente de La Plata? A ver, no es tiempo de candidaturas. Ya tenemos tiempo 2, de gestión. Vamos anotando, yo ya anoté. No, el tiempo. tercero, ya es el tercero. José Luis, no es tiempo de candidaturas. Yo tengo que seguir trabajando en lo que estoy trabajando. Ahora sí te puedo decir con orgullo lo que me dicen siempre en muchísimas instituciones de la ciudad. Aunque mi mujer diga que solamente duermo en la ciudad, Arteaga siempre está. Así que si es necesario, vamos a dar la pelea. Pero hoy por hoy, mi responsabilidad es gestionar este organismo de control federal. José Rayo... perdón. No, dale, adelante. No, si vos ves viable y posible el boleto universitario. No, para nada, no es imposible. O sea, lo ves viable. Muy viable y lo vean más que necesario, más que necesario. Por lo que significa la ciudad y más que la ciudad, la región Rosario. En esto, tanto el Estado Nacional como el provincial, como la universidad, están trabajando mucho en la movilidad y en la conectividad. Sigo muy de cerca el desarrollo de las distintas etapas del tren universitario. La semana pasada estuve reunido con quien en poquitos días va a dejar de ser presidente de la universidad, va a ser vicepresidente, pero hay una continuidad. Mirá, a mí me ha tocado designarlo como ciudadano ilustre a Fernando Tauber. Claro. Y ha sido un orgullo y un placer, porque considero que la Universidad de La Plata tiene un antes y un después de Tauber, en cuanto a desarrollo estratégico y lo que es la Universidad de La Plata hacia el mundo. Así que estamos trabajando mucho con Jorge Donofrio, con Alexis Guerrera, con la universidad. La conectividad y el boleto universitario es un tema. No, yo te quería preguntar una cosa que es como un espacio me dio miedo, ¿vio? No, porque es un tema... ¿Estás tomando carrera o no? No, es un tema que tiene que ver con cosas que lamentablemente en algún momento ocurren, ojalá que no, porque ahora vienen las vacaciones de invierno, que son los accidentes en la ruta. Y otra vez, esto más o menos es un tema que es como cuando hay violencia en el fútbol, ¿viste? O sea, cuando matan a alguien en una cancha empiezan todos a hablar de la violencia en el fútbol, mientras tanto no pasa nada. Revientan canchas vendiendo más entradas de las que tienen que vender, pero si no muere nadie no habla nadie, déjenme hablar. Pero cuando ocurre un hecho, enseguida el tema reverdece. Esto concretamente los micros de doble piso. ¿Qué pasa con los micros de doble piso? Que claro, como no ha habido ningún accidente, a Dios gracias, no se habla. Sí, pero no es una casualidad. A ver, no ha habido accidentes por muchas razones. 1 año y medio suspendido el sistema, no es menor, pero desde octubre del año pasado hasta la fecha, los números del transporte de larga distancia están asimilados al 19, o sea, han vuelto a la normalidad en cantidad y en viajes y en pasajeros. Lo primero que hizo Mario Meoni cuando planteamos este tema desde la CNRT fue convocar a varios estamentos académicos a que echen luz sobre esta situación. Y lo han hecho, y lo han trabajado muchas universidades tecnológicas fundamentalmente, con la Junta de Seguridad y Accidentes, que fue una ley trabajada en el año 19, que el gobierno de Fernández y el ministro Meoni puso en práctica, y han establecido pautas que tienen que corregir las carroceras
que diseñan estas unidades. A la CNRT le toca auditar estos diseños y estas autorizaciones, que tiene que ver con situaciones críticas de los puntos de equilibrio y los sistemas de seguridad. Pero para aclararte un poco más, Pico, los accidentes no tienen que ver solamente con el diseño de la unidad. Siempre antes que eso está primero el cansancio de los choferes, el agotamiento, la situación psicofísica de los choferes. En eso estamos trabajando mucho. Hemos dispuesto la migración de la libreta de control de papel que emite el Ministerio de Trabajo para que las empresas y los choferes anoten el horario de trabajo y del descanso. La hemos migrado a un sistema tecnológico que está en prueba para que no haya más discrecionalidad y abuso y manoseo de esta libreta, pero además hemos trabajado mucho con lo que son los controles psicofísicos. Hemos dispuesto, así como hemos crecido en delegaciones en el interior del país, en cada provincia, en muchas de ellas donde hay cantidad y densidad de flujo de pasajeros, esto es de larga distancia, equipos de médicos y psicólogos que controlan el cansancio y el agotamiento de los choferes. Porque por más que cumpla con la libreta, si el estudio psicofísico de estos profesionales dice, mira, vos no estás en condiciones de reflejo de manejar... No, eso es fundamental. Justamente mañana hay una conferencia de prensa convocada por un gremio que nuclea choferes de colectivo de la línea 202, porque reclamando por esta clase de cuestiones se echó en el 2017 a un trabajador y bueno, la justicia falló a favor del trabajador de la reincorporación en la línea y la empresa no solamente no cumple con el fallo judicial, sino que está contratando nuevos trabajadores, no es que no necesita. Entonces, el reclamo de los trabajadores, de los choferes, es justamente por mejorar sus condiciones laborales, que implica mejorar las condiciones de los pasajeros, ¿no? Exactamente. Y además salvar vidas muchas veces. Y es salvar vidas, y todas las medidas que aporten y prevengan a salvar vidas, bienvenido sea. Por eso un incremento en los equipos psicofísicos y también un incremento de todos los elementos de control de alcoholemia y de estupefacientes. Esto se ha dado en toda la República Argentina. También por eso, Pico, los niveles de accidente, toco madera, claro, han disminuido. ¿Qué quiero decir? Ha habido una responsabilidad institucional, gremial y también del Estado trabajando en este tema. La última, estimado. La última tiene que ver con la estación de trenes de aquí de la Ciudad de La Plata, la estación del Roca. ¿Qué va a pasar con el techo? ¿Se va a hacer finalmente? Está en un avance de un 75%, José Luis. Está terminando. Periódicamente visitamos, auditamos, asistimos a el avance de la obra. Si Dios quiere, no soy quien para dar una fecha, pero nos gustaría mucho que para el 40 aniversario de la ciudad, esto es en noviembre, esto esté terminado. No es solamente el techo, son las cabreadas, los pluviales, el escurrimiento, la iluminación, los andenes, los niveles de los andenes y también la tecnología interna en materia de seguridad y conectividad adentro de la estación, que es un patrimonio histórico de todos los platenses. Bien, voy a cerrar la nota, lo anoto entonces. A ver. Arteaga, para candidato también lo anoto. Sí, estaba Es el que más sabe de la ciudad, Walter, si no lo anoto a él, Walter, estamos complicados. Lo va a inaugurar él, lo de la estación, así que Dos es el programas, lanzamiento. 3 candidatos. El lanzamiento, sí, venimos bien. No, hay que seguir trabajando, muchachos. Arteaga, muchas gracias por haber venido. Gracias, Un Walter, placer, gracias, Pico, Rosario. José Seguimos Luis. en Ciudadanos, vamos.